Entonces la polea en D si tiene un ángulo y es de 20 grados, se pone aquí la fuerza neta y se hace la descomposición de fuerzas en X y en Y. Noten que fuerza en X se va a multiplicar por el coseno de 20 y la fuerza en Y por el seno de 20, porque el ángulo está pegado al eje X. Entonces para X va a ir hacia la derecha y para Y va a ir hacia abajo. El siguiente paso es hacer el diagrama de fuerza cortante y momento flexionante. En este diagrama ubicamos las fuerzas. Esa es la del engrane A, la del engrane C, que iban positivas, porque iban apuntando hacia mano derecha, la del engrane E, que también iba positiva. En D no tenemos nada porque la polea en D solamente tiene fuerza en Y. En el punto B y en el punto F existen cojinetes, por lo tanto se ponen las reacciones. ¿Las reacciones en qué sentido se ponen? Miren, noten que aquí tenemos la fuerza en A y la fuerza en C que apuntan hacia arriba. Entonces, esta reacción debe de ir hacia abajo. Aquí en el punto E apunta hacia arriba, por lo tanto la reacción en F debe de ir hacia abajo. Y bueno, se hace una suma de momentos. Aquí se hizo suma de momentos con respecto a F y se fue tomando la distancia de cada uno. Se despeja y ya sale la reacción en B. De ahí para la reacción en F, pues se hace suma de fuerzas en X y ya da. Ahora, para hacer el diagrama de fuerza cortante, empezamos con 573.25 hacia arriba y de ahí nos movemos constante. Luego viene la reacción que es negativa, pero vale 1712.67. Entonces, al restarlo, da negativo, que es 1139.49. Es constante aquí. Y de ahí nos encontramos una reacción hacia arriba, que es 1312.5, la fuerza del engrane C. Entonces se resta y queda positivo. Se mueve constante porque no hay ninguna otra fuerza y nos encontramos con la fuerza en la polea en E, que es 616.67, y como esta era positiva se suman y quedan 789.68. De ahí llegamos hasta este punto final y la reacción en F es casi lo mismo, entonces cierra en cero. Para hacer el diagrama de momento flexionante sacamos las áreas. Miren, yo dividí en área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. Entonces, para el área 1 es su altura por su base, 573 por 4. Para el área 2 es su altura por su base y así respectivamente para cada área. Entonces, la primera área es 2293, quedamos acá. La segunda área es negativa, entonces esto menos 6836.94, bajamos hasta 4543.94. De ahí tenemos un área positiva que es el área 3 y vale 697. Menos 4543.94, quedamos en 3851.9. De ahí el área 4 que vale 692, pero menos 3851.9, quedamos en 3159.86. Recuerden que como estas áreas están arriba se van restando de lo que ya teníamos. Y por último el área 5 es positiva y es 3159.86. Es prácticamente lo mismo y cerramos en cero. Y aquí ya está el diagrama de momento flexionante. De ahí para el diagrama en eje en Y, aquí sí todos los puntos tienen fuerzas. ¿Por qué? Porque la polea en D tiene 656.25 y estos tres iban hacia arriba, pero esta de acá, la polea en D, iba hacia abajo, la reacción en Y. Entonces aquí vean, estas dos apuntan para arriba, por lo tanto la reacción va para abajo. Esta apunta para abajo, por lo tanto la reacción va hacia arriba. En el cojinete se hace una suma de momentos con respecto al punto, yo lo hice con respecto al punto F, entonces es 1575 por toda la distancia, que son 22, luego menos RBY por la distancia hasta ahí, que son 18, luego más 477.7 por la distancia, que son 12, de ahí 656.25 positivo por la distancia, que es 8, y luego menos 224.44 por 4. Entonces ya se despeja y sale la reacción en BY. Con suma de fuerzas en Y obtenemos la reacción en F, que prácticamente da 0. Y aquí lo constaté haciendo la otra suma de momentos con respecto a B, porque me parecía muy raro que diera 0, pero sí, da prácticamente 0. Entonces, para hacer el diagrama de fuerza cortante, empezamos con 1575 hacia arriba, entonces nos movemos constante y aquí RBY, que es 2485, pero como gana RBY se queda
negativo, el diagrama de fuerza cortante. Entonces seguimos acá constante y esta sube, pero aún así quedamos en 432.56 negativo. Y luego encontramos esta positiva y ahora sí subimos hasta 223, pero encontramos esta negativa y bajamos hasta 0.76. Entonces seguimos acá y cerramos con esta reacción pequeñita que queda en 0. Y posteriormente se sacan las áreas, igual aquí yo las puse, área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. Noten que estas dos son negativas porque se encuentran en la parte inferior y estas dos, son positivas. Entonces, al igual que como le hice en el otro diagrama, se va sacando altura por la base y vamos teniendo esto. Entonces, esta es positiva, pero luego se le resta esto y queda 838.44. Y bueno, aquí ahora se le vuelve a restar esto y ahora sí bajamos hasta 890. Pero aquí nos encontramos un área positiva y quedamos en 4.56. Y esta área muy pequeñita hace que cierre en 0. Entonces ya que tengamos esto, el siguiente paso es sacar momentos en cada punto. En cada punto se va teniendo la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. El momento en a vale 0 y el momento en f vale 0, porque es en donde se encuentran los... pues no tenemos ningún momento en ese punto. Tal vez podríamos tener un momento en ese punto si encontráramos, por ejemplo, ahí a lo mejor una viga en voladizo o algo por el estilo, pero en este caso, por ejemplo, en A, pues no hay. Y en F, pues no hay porque ya tenemos el cierre, que sería un cojinete, ¿no? Y bueno, así es como se sacan los momentos. Esto nos va a ayudar para poder determinar los diámetros en el eje. Ese es como quien dice, estamos llegando como a la mitad de lo que sería el diseño de un eje. Ya lo demás se los publico en posteriores clases.